Aunque hoy en día la Iglesia Católica tiene buenas relaciones con el pueblo judío, es importante recordar que no siempre fue así. La Iglesia persiguió a los judíos durante toda su historia, especialmente en los países en donde el cristianismo tenía poder político. Y para los que no conocían sobre este tema, les quiero hablar un poco sobre algo llamado los autos de fe. Y este es un tema doloroso no solo para los judíos, sino también para muchos de ustedes posiblemente, porque para los latinoamericanos, recordemos que la Inquisición también llegó a América y por eso es posible que algunos de sus antepasados hayan sufrido por culpa de lo que hacía el cristianismo. En fin, les explico qué eran los autos de fe. Los autos de fe eran como un tipo de ceremonias que hacía la iglesia para así acabar con las personas que no seguían el cristianismo. Tristemente, en los autos de fe fueron asesinados miles de judíos y de otros grupos de creencias distintos al dogma cristiano, y el auto de fe era como un ritual de penitencia pública, llamémoslo así. Era como un castigo brutal que se le hacía a la gente solo por el hecho de rechazar la religión cristiana, y esto se lo hacían a todos los que ellos consideraban herejes, apóstatas, y lo que hacía la iglesia era condenarlos a morir quemados o simplemente por el hecho de pensar distinto. Ahora, lo que la Inquisición española hacía, que bueno, también la Inquisición portuguesa, lo que hacían era aplicar métodos de tortura extremadamente crueles. Hacían juicios injustos y también practicaban la quema de gente en hogueras. Y vale recalcar que gran parte de estas atrocidades las hacían en secreto. Pero en general las ceremonias del auto de fe se hacían en público, incluso lo hacían durante varias horas, y el auto de fe era como un show, literalmente. Lo hacían cruelmente en una iglesia o en alguna plaza principal, en presencia de las masas y también en presencia de los líderes de la ciudad, en las multitudes. Y ahora, ¿cómo era el auto de fe? El auto de fe pues consistía en que ellos vestían al culpable con una capa o un sombrero que ellos le llamaban San Benito en forma de cono, y luego las autoridades cristianas paseaban a la víctima en una especie de procesión pública, ¿sí? Y lo llevaban hacia una iglesia. Luego en esa iglesia se hacía una misa y donde el cura decía sermones denigrantes contra el acusado. La Inquisición incluso leían textos horribles que luego los publicaban, y después de toda esa humillación lo que hacía la Inquisición en esa misa era dictar una sentencia, y la sentencia solía tener castigos como desde cárcel, confiscación de bienes, pero en muchos casos la sentencia llegaba a ser hasta la ejecución de esta víctima en hogueras y cosas por el estilo. Y para resumirles, no quiero ser muy explícito porque ya se imaginarán la clase de torturas que hacía la iglesia a judíos y todos esos grupos. Y lo que hacía es que después de la sentencia, lo que hacía la iglesia es que ellos entregaban a los declarados culpables, se los entregaban a las autoridades locales del gobierno español. Y las autoridades locales de España, aunque bueno, también la Inquisición en Portugal, las autoridades de Portugal, lo que ellos hacían era la ejecución de los judíos quemándolos, o de los culpables, y los quemaban afuera de la ciudad. Y les pregunto yo, ¿por qué creen que la iglesia no eran ellos mismos los que hacían la pena capital, sino que solo daban el veredicto y daban a la víctima para que las autoridades lo hicieran? Pues la razón es muy simple, porque la iglesia no quería que los asociaran con este tipo de crímenes que cometían, porque básicamente el cristianismo se querían lavar las manos de todas sus atrocidades y así camuflaban la tiranía que ellos hacían y quedaban como santos. Y no es una metáfora lo que acabo de decir de santos. Literalmente la Iglesia Católica considera santos a personas relacionadas con la Inquisición hasta el día de hoy. Por ejemplo, Luis IX, que en 1297 la Iglesia Católica lo canonizó. O sea, volvieron santo a una iglesia que, solo para que se den una idea, que el primer auto de fe de la historia se hizo en París en 1242 durante el gobierno de Luis IX. Y solo piensen que San Luis es venerado hasta el día de hoy como un santo, ese criminal. Pero, en fin, los autos de fe también se hicieron en otros lugares, obviamente en México, en Brasil, en Perú, hasta en la India hicieron. Y cabe la posibilidad de que alguno de ustedes que está viendo este video, puede ser que alguno de sus antepasados también sufrió los horrores que hacía el cristianismo y que gracias a Dios ya no pueden hacer más. Y para concluir,
El auto de fe es un símbolo de anulación de la libertad del ser humano, de coacción, de oprimir al espíritu humano, de acabar con el libre albedrío, pero gracias a Hashem que hoy vivimos en una época en la que por fin las personas pueden ser libres de dogma, que por fin pueden ir por los caminos de Hashem por su propia voluntad, porque su corazón los llama. Y gracias a Hashem que vivimos en una generación en donde las personas están abandonando estos dogmas que tanto daño le hicieron al mundo, y así que las personas pueden cumplir las leyes noágidas para que este sea un mundo mejor.